La historia comienza en una cueva tenuemente iluminada y vibrante, donde varias personas estaban siendo atacadas por un monstruo de tipo flor, directamente sacado de una película de zombies. Era un grupo de 4 amigos que conversaban sobre lo peligroso que era el monstruo atacante y lo extremadamente hardcore de la incursión. Uno de ellos era tan tonto que incluso mientras luchaba, tenía un teléfono en la cabeza para grabar todo y conseguir suficientes vistas. Ya habían dado las órdenes para que llegara el refuerzo, pero no respondieron. Y ahora, estaban seriamente metidos en un lío. Justo en ese momento, alguien abrió un grueso libro y les indicó que retrocedieran al darse la vuelta. Vieron que la criatura estaba siendo atravesada por múltiples picos rocosos, mientras gritaba de dolor y agonía. Los amigos lo reconocieron inmediatamente, y el streamer preguntó a los espectadores si podían verlo también, porque el hombre que había venido a salvarlos era nada más ni menos que el cazador de cazadores, conocido como Sin, y poseía un 100% de éxito en cada incursión en mazmorra que había realizado, lo que lo convertía en el más fuerte. Pero la verdad es que la historia no es suya, sino la de su hijo, un cazador sin rango, un tipo patético y pretencioso que se estaba irritando por el hecho de que su padre estaba salvando vidas y ni siquiera asistía a su ceremonia de graduación. El chico se llamaba Zen, y uno de sus amigos le preguntó si estaba solo, y sus padres no habían acudido. Zen empezó a buscar una excusa y simplemente le dijo a su amigo que estaban ocupados. Pero entonces, su amigo le añadió un poco de aceite al fuego mientras le pedía a Zen que le tomara una foto junto a sus padres. Incluso cuando Zen estaba listo para hacerlo, estaba profundamente frustrado por dentro, pensando que su padre siempre estaba ocupado. Mientras la escena cambia, vemos que el chico había llegado a casa y miró a su madre, y así descubrimos que su madre también estaba ocupada cuidando a su hermana, quien llevaba 12 años en coma. Zen era tan sinvergüenza y tonto en ese momento que le preguntó a su madre por qué no había ido a su graduación, pero la señora se puso repentinamente nerviosa, diciéndole que ya sabía la razón de lo sucedido. Si ella no sigue buscando el cuerpo de su hija, ¿quién más lo hará? Pero al escuchar eso, Zen empezó a enojarse con su madre, diciéndole que solo era por un día. No lograba entender por qué su madre solo se preocupaba por su hija y no por su hijo. Pero de repente, Sin se acercó a Zen, y al mirar a su padre, Zen se quedó repentinamente en silencio, pues su padre le dijo que estaba siendo demasiado ruidoso y le preguntó por qué estaba levantando la voz contra su madre, cuando había sido advertido una y otra vez para no hacerlo. Dándose cuenta de que Zen no puede hacer berrinches delante de su padre, comenzó a alejarse, y cuando el hombre le preguntó a su hijo a dónde iba, simplemente respondió que iba al gimnasio de entrenamiento. El padre inmediatamente se puso serio, diciéndole que su entrenamiento había terminado y que no debía hacerlo más, ya que no podría convertirse en cazador con el tipo de talento que poseía. Su padre simplemente quería que abandonara la idea de serlo y llevar una vida normal. Pero esto era aún más doloroso, porque todo lo que deseaba era convertirse en cazador. Mientras la escena cambia, vemos que Zen había llegado al salón de entrenamiento, donde estaba entrenando con algunas espadas de madera y un instructor llamado Lee, quien también era un cazador activo, y el propietario del salón de entrenamiento donde entrenaba con algunas espadas de madera y un instructor llamado Lee, quien también era un cazador activo y el propietario del salón de entrenamiento. Lee inmediatamente se dio cuenta, a partir de los golpes de Zen, que estaba en un estado de ánimo bastante intenso. Quería saber qué había pasado, pero se mantuvo callado y simplemente siguió peleando con el chico, balanceando su espada de madera y haciendo que Zen tomara deliberadamente distancia de él. De repente, el chico comenzó a usar su talento oculto, y su mano empezó a soplar con un aura azul mientras múltiples cadenas comenzaban a brotar de ella. Lee quedó atónito mientras Zen inmediatamente arrebataba la espada de madera del entrenador de su cadena, pensando que finalmente lo había atrapado. Pero justo cuando Zen estaba intentando tirar de las cadenas, Lee usó un poco de su poder y rompió sin esfuerzo la robusta cadena. Zen quedó atónito mientras Lee inmediatamente se acercó al chico y lo golpeó contra el suelo. Después de un rato, cuando Zen volvió a estar consciente, el entrenador le dijo que sus ataques habrían funcionado esta vez si sus cadenas no fueran tan malditas débiles. Zen acababa de sugerir a Lee que no usara su poder y que se enfrentara a él con su fuerza bruta, ya que sus cadenas eran inútiles. Escuchar esto fue frustrante para Zen, pues lo había sabido todo el tiempo, pero al cambiar la escena, vemos que tanto el maestro como el estudiante habían llegado a un restaurante donde le pidió a Zen que no se enfadara, ya que incluso le estaba ofreciendo fideos con frijoles negros cuando él no tenía suficiente dinero. Karoshan mantenía una expresión serena mientras le explicaba a su profesor que no le sentía bien sacrificar sus propios recursos a alguien que no tenía dinero.
Esto fue un mensaje dirigido directamente al corazón del entrenador, ya que le explicaba a Shad que seguía siendo el dueño del gimnasio y que obtenía ganancias. Pero Zen lo ignoró, pidiéndole que practicara una vez más después de esto. Lee se quedó atónito, incapaz de comprender cómo Zen tenía tanta energía, diciéndole que se iba a desheredar si continuaba, ya que, según él, como el examen de admisión a la Academia Cazador de Zen ya había terminado, simplemente debía descansar hasta obtener los resultados. Pero de repente, Zen gritó, discutiendo con su profesor al afirmar que los otros competidores poseen múltiples habilidades, o son regresados, y que tienen tanta potencia que pueden disparar fuego y destruir muros. Y, por otro lado, Zen era simplemente alguien con cadenas tontas y débiles. Y si no podía entrenar continuamente, entonces no había forma de que se convirtiera en cazador. Y si quería que su padre lo reconociera, entonces no podía simplemente seguir descansando en casa cuando ya estaba tan débil. Pero Lee se mostró serio, diciéndole a Zen que era débil por la misma razón, su hogar y su familia deberían ser el lugar donde debía sentirse más en paz. Pero si su hogar ya no le resulta cómodo, entonces no tiene a dónde recurrir cuando estaba pasando por un mal momento. A medida que la escena cambia, vemos que Zen salía del diner, pero un grupo de manifestantes de mediana edad estaba parado bajo la lluvia, con impermeables y gritando a todos que habían pasado 100 años desde que aparecieron los monstruos, y que décadas atrás los monstruos comenzaron a entrar en su mundo, disfrazándose de humanos. Afirmaban ser los retornados que habían regresado de otro mundo y estaban engañando a los humanos diciendo que al principio eran humanos. Pero no había evidencia para probarlo. Y los manifestantes eran un grupo que creían que eran, en realidad, monstruos que tomaban la forma de humanos para poder mostrar su verdadera forma cuando fuera el momento oportuno. Los manifestantes se oponían a todo esto y querían que todos los retornados regresaran a donde habían venido, porque la tierra no era su hogar. Al escuchar esto, Zen tuvo un detonante de memoria y pensó que el manifestante le estaba diciendo que volviera al infierno de donde había venido. De repente, una notificación llegó a su teléfono, lo que alimentó aún más su ira. Se le informó que, debido al número abrumador de solicitantes, no había sido aceptado para la admisión de 2026 a la Academia del Cazador y que debía intentarlo de nuevo el próximo año. La mente de Zen se vaciaba frenéticamente mientras las palabras, vuelve al infierno, seguían resonando en su interior. Recordó que Lee le había dicho que cuando las cosas se ponían realmente difíciles, ya no tenía a dónde huir. Debido a su condición mental, Zen tiró su teléfono y comenzó inmediatamente a gritar, diciéndole a todos que el lugar donde estaba ya era el infierno, y ahora no podía ir a un lugar aún peor, aunque lo deseaba. Pensaba que todos querían deshacerse de él porque era débil y patético. Pero tras terminar su berrinche, simplemente se sentó en el escalón del diner, preguntándose qué debía hacer con su vida. De repente, su teléfono comenzó a sonar y era su madre. Y aunque incluso cuando decidió no contestar el teléfono, lo hizo y le preguntó a su madre qué pasaba. Pero la noticia era tan impactante que la escena se trasladó al hospital, donde Zen llegó corriendo mientras también lloraba porque la noticia era tan impactante. Vio que su hermana, que había estado en coma durante 12 años, había regresado, y su estado de salud era realmente bueno, según el médico. Vio que su madre estaba llorando mientras le llamaba y le decía que le salude a su hermana, que finalmente había regresado. La chica no mostraba ninguna expresión y seguía preguntándose dónde estaba. Pero su madre le dijo a Zen que, como su hermana se sentía ansiosa, él debía estar a su lado como miembro de la familia. La señora quería que Zen turnara con ella y cuidara a su hermana, pero Zen se estaba frustrando, diciéndole que tenía mucho que hacer. Y simplemente porque ahora había terminado sus estudios no significaba que de repente tuviera tiempo libre. La madre estaba realmente asustada mientras le decía al hijo enojado que ella era su hermana y que debía ser un buen hermano. Pero para Zen, ni siquiera recuerda haber hablado con ella porque era tan pequeño. Al escuchar esas palabras tan duras, el padre de Zen le ordenó inmediatamente que guardara la boca. Pero ahora, Zen estaba enfadado con él también, diciéndole que no estaba en posición de decir eso, porque ni siquiera le preocupaba a su propio hijo. Pero para sorpresa de todos, toda la conmoción quedó en silencio cuando la chica comenzó a hablar, diciéndoles que no le gustaba lo que estaba pasando. Todos se giraron y comenzaron a mirarla, notando que estaba llorando, y fue entonces cuando supo que la chica se llamaba Zoe. En cuanto Zen oyó a su hermana, fue como si algo se hubiera activado en su interior, y después de eso, comenzó a pasar alrededor de 3 días a la semana en el hospital. Su madre parecía pensar que estaban acercándose mientras pasaban más tiempo.
Pero Zen simplemente la estaba vigilando y haciendo sus propias cosas mientras su hermana estaba realmente triste, observándolo. Pero vemos que incluso después del día de la desaprobación de la academia, Zen no había dejado de entrenar. Pero cuando llegó el momento de volver a cuidarla una vez más, entró en la sala de emergencias y vio que la ventana estaba abierta y su hermana había desaparecido. Esto conmocionó a Zen hasta la médula, ya que sabía que su hermana no estaba en condiciones de caminar correctamente. Mientras la escena cambia, vemos que la chica estaba sentada en un banco cerca de los terrenos del hospital y Zen le dio palmadas en la espalda, asustándola y preguntándole por qué se había ido sin avisarle. Zen estaba realmente frustrado porque había estado buscando a Zoe por todas partes, pero aún no podía encontrarla. La chica estaba nerviosa, contando a Zen que, como realmente se sentía sofocada dentro de la habitación del hospital, había decidido salir. Le preguntó a su hermano si podía quedarse afuera un rato más, y al escuchar eso, Zen también se sentó y empezó a jugar con su teléfono en lugar de hablar con la chica. Mirándolo una vez más, se dio cuenta de que tendría que iniciar la conversación ella misma y le preguntó si había odiado a su hermana. Esto tomó a Zen por sorpresa y él se preguntó de qué estaba hablando la chica. Pero según Zoe, Zen estaba realmente aterrador ahora y parecía más o cuando solía ser más guapo. Pero Zen no se veía afectado por ello, porque sabía que su hermana estaba hablando del momento en que él tenía solo 5 años de edad y ni siquiera lo recuerda. Y la chica tomó este punto, diciéndole a Zen que para sus padres, que son mayores, y porque todas sus amigas incluso han cambiado sus números, y debido a su edad, ahora ni siquiera puede ir a la escuela, y de repente se sentía como si estuviera completamente sola en el mundo, sin nadie que se preocupara por ella. Escuchar estas palabras movió algo dentro del corazón de Zen, porque él también había estado solo toda su vida. Incluso cuando sufría, le decía a su hermana que no se preocupara, porque ella tenía a su mamá, a él y a sí mismo. Le explicó a su hermana que, incluso cuando no tiene amigos en este momento, ella aún puede hacer nuevos. Y es que solo porque no puede ir a la escuela, no significa que ella no pueda hacer amigos. Pero esas palabras tuvieron un efecto misterioso sobre él en el momento en que salieron de su boca. También se dio cuenta de que asistir a la Academia Cazador no era la única forma de convertirse en cazador, ya que incluso su instructor, Lee, nunca había asistido a una escuela formal, pero seguía siendo un cazador activo. Zen se dio cuenta de que aún era demasiado pronto para que se rindiera, pero su línea de pensamiento se interrumpió por la chica que lo agradeció y le preguntó si debían regresar a la habitación del hospital. Solo después de escuchar esas palabras, Zen se dio cuenta de que incluso sin su silla de ruedas, Zoe había salido del cuarto del hospital y estaba sentado afuera. No podía comprender cómo había sucedido, pero tan pronto el chico se giró y la miró a ella, ella estaba volando en el cielo mientras múltiples estrellas adorables la rodeaban, y sus ojos cambiaban de color y una gran estrella aparecía en ambos. Zen gritó, preguntándose cómo su hermana lo estaba logrando, y la chica comenzó a explicar que mientras dormía, fue al reino de las hadas y aprendió a volar allí. Pero Zen no estaba contento, y en su lugar, una expresión horripilante se estampó en su rostro, porque recordó las palabras del manifestante al darse cuenta de que su hermana era una repatriada. Según el manifestante, su hermana era realmente peligrosa y no era humana, y según su padre, él no era un cazador capaz sin ningún tipo de talento, así que no podía detenerla. Ahora, Zen se encontraba en una encrucijada, preguntándose si debía creer a los manifestantes y denunciar a su hermana, o si debía creer a su padre y no hacer nada, ya que la chica se dirigía a toda velocidad hacia la sala de hospital. Zen mostraba una expresión de horror, sin saber qué hacer, cuál sería la decisión correcta. Pero Zen y su hermana estaban teniendo una visión flashback, donde vemos una versión mucho más joven de su madre, quien quedó impactada al ver que tanto Zen como Zoe estaban completamente cubiertos de tierra. Zen, por su parte, mantenía una expresión inocente y desinformada mientras le decía a su madre que estaban jugando en la tierra. Y así, obtenía una expresión de irritación al decirle a su madre que no estaban sucios y simplemente estaban construyendo castillos de arena, dándose cuenta de que no tenía sentido discutir. La señora les dijo a ambos niños que fueran a la casa y se duchar primero, preguntándoles si no tenían hambre. Pero Zen no sentía en absoluto hambre y le dijo a su hermana que quería jugar más. Así que prometió que volverían a jugar al día siguiente. Y comenzaron a ir con su madre, pero la niña ni siquiera sabía que todo iba a cambiar, porque constantemente, la humanidad y todas las demás criaturas pensaban que su vida continuaría sin problemas. Pero para todos, el futuro era completamente un territorio inexplorado, y nada saldría como estaba planeado. Así que volvió a mirar el parque una vez más y comenzó a dirigirse hacia su casa.
A medida que la escena cambia, vemos que Zen y los demás vivían en uno de los pisos del apartamento, y su madre los limpiaba a ambos, y tenían una deliciosa cena, y finalmente, había tiempo para que se durmieran. Zen ya estaba dormido mientras que Zoe finalmente decidió dormir también, pensando en que jugarían al día siguiente. Pero ella no sabía que no habría mañana, porque de repente, dentro de sus sueños, apareció un hada, presentándose y diciéndole a Zoe que ella había sido elegida por su mundo. Al observar a la adorable hada, la chica quedó hipnotizada mientras la criatura le preguntaba si deseaba ir y salvar el mundo con ella. Y como aún era niña, Zoe no vio ningún daño en hacerlo y pasó 6 meses en el mundo de hadas antes de regresar. Sin embargo, cuando regresó a su mundo original, habían pasado nada menos que 12 años y ahora era adulta. La escena vuelve al presente, donde varios funcionarios de alto rango llegaron a la habitación del hospital, informando tanto a la señora como a su hija que efectivamente era una retornada. Uno de los altos funcionarios con gafas le dijo a Zoe que le habían entregado una pulsera, la cual estaba destinada a sellar las habilidades de los despertados. Pero el brazalete no afectaba a ninguno de los retornados, y como los poderes de Zoe seguían funcionando, era la prueba de que ella era, sin duda, una de ellos. El hombre comenzó a interrogar a Zoe sobre lo que hacían los hadas en el otro mundo, y la chica comenzó a explicar que los hadas le habían introducido primero con algunas cosas sobre lo que no debía hacer en el mundo de los hadas, y cómo debía usar la magia junto con el conocimiento que necesitaba para sobrevivir en el otro mundo. Pero lo más importante era que ella aprendiera cómo debía sobrevivir, según la reina. El hombre estaba atónito, preguntándose quién era la reina, y la chica explicó que la reina era una persona extremadamente mala. Así fue lo que le dijeron las hadas, que si lograba darle a la reina una buena regañina, entonces podría irse a casa, y esto le llevó solo 6 meses. El hombre interrumpió inmediatamente a la chica, pensando que Zoe había regresado a su mundo después de matar a la reina. Pero esto hizo que la chica sudara, mientras intentaba decirle al hombre una y otra vez que simplemente había estado hablando con la reina y resolviendo el asunto de alguna manera, y ni siquiera había aprendido alguna magia peligrosa, porque ella quería ser pacífica. Pero antes de que la dama pueda siquiera terminar de hablar, el hombre le advierte que, aún así, la capacidad de un retornado es peligrosa, y todos ellos son individuos fuertes que han salvado el otro mundo y regresado a la tierra después de eso. Se ve a Zen de pie cerca de la puerta del hospital, escuchando todo, mientras el hombre les informa que Zoe poseía un poder tan grande que superaba al de un cazador de clase S de la tierra. El hombre también explicó que, sin importar lo segura que fuera su habilidad en el otro mundo, la naturaleza de la misma también cambiaba. Cuando la retornada era devuelta a la tierra por esta razón, no se le permitía realizar ningún tipo de magia ni usar ninguna de sus habilidades en la tierra, si quería estar con sus padres. De repente, Zoe notó que Zen había llegado a la habitación del hospital y ahora comenzaba a alejarse mientras el hombre continuaba, y al día siguiente, un cazador de la oficina vendría a vigilar a la chica durante unos días para asegurarse de que no utilizara ninguna de sus habilidades. Zen volvió a ser ignorado por todos mientras se dirigía hacia una silla para sentarse, ya que acababa de regresar de su examen de despertar y estaba revisando sus resultados en su smartphone, que le informaba que sus habilidades físicas estaban, sin duda, a la altura, pero que no era apto para luchar contra monstruos. Y si hablamos de su habilidad, entonces su fuerza y durabilidad son inferiores a las de un cambio real, y no contenía ninguna habilidad especial incrustada en él, lo que hacía que su rendimiento fuera inferior al de una cadena real. Basándose en estos hechos, la comunidad de tasadores ha decidido colocar a Zen en una clase F, que era lo más bajo de lo bajo, y esto hizo que el chico se desmoronara desde el interior mientras simplemente se sentaba en el banco. Pero de repente Zoe se acercó a él y simplemente sonrió, pensando que quizás estaba sorprendido y ahora temía a su hermana debido a sus inmensos poderes y su repentino aumento. Así que le dijo a su hermano que no había necesidad de tener miedo porque nada había cambiado de lo que había pasado, y ella seguía siendo la misma. Pero Zen era tan tonto que, en lugar de hablar con ella, le dijo que se fuera. Al principio, la chica no lograba comprender cuál era su error, pero Zen le volvió a pedir que se fuera porque quería estar solo. Por otro lado, la chica pensaba que todo le estaba pasando debido a esos poderes y quería decirle a Zen que no tuviera miedo de ella. Pero Zen era un tipo tan tonto que la gritaba, diciéndole que se fuera sin siquiera escuchar lo que ella decía. Incluso cuando parecía una adulta, seguía siendo una niña por dentro y estaba aterrorizada después de escuchar semejante grito de furia. Decidió salir del lugar y marcharse en cambio.
A medida que la escena cambia, vemos que el tipo tonto estaba caminando entre la multitud mientras se daba cuenta de lo que había hecho y pensaba que era solo un ser humano patético. Pero de repente, se preguntaba por qué el lugar estaba tan concurrido y empezó a mirar a su alrededor, dándose cuenta de que, a lo lejos, era su padre quien estaba parado con otra persona. Pasó el tiempo, y la escena cambió a la noche donde Zoe estaba esperando la llegada de su hermano. Pero como él no lo hizo, ella realmente comenzaba a sentir la misma sensación sofocante dentro de la habitación, mientras recordaba a su hermano mayor, quien era lindo y amable, a diferencia del que estaba mirando ahora. Era como si la dama estuviera a punto de llorar, y decidió usar su poder de todos modos, y comenzó a buscar algo. Brillaba con un aura de hada, y sus ojos cambiaron una vez más mientras se posaba en un lugar, y ese lugar era nada menos que el antiguo parque donde solían jugar. Pero ahora estaba claramente devastado, y la dama se preguntaba qué había sucedido con él, ya que varios árboles habían crecido en el lugar y todas las atracciones y toboganes estaban completamente destruidos. Incluso cuando el lugar era el mismo, la chica no encontraba nada familiar en él, y simplemente empezó a recordar sus viejas memorias, solo queriendo regresar al lugar donde todos eran felices. Al regresar de los recuerdos, vemos que Zoe estaba llorando profusamente, deseando únicamente volver al tiempo en que era feliz. Pero sabía que, incluso cuando podía realizar magia y todo tipo de cosas, no podía retroceder el tiempo. Pero de repente, vemos que dos personas estaban de pie detrás de la chica, y gracias a sus poderes, ella inmediatamente los percibió, dando una vuelta y preguntándoles quiénes eran. Pero eran solo dos personas que parecían completamente inocentes, y claramente no tenían ninguna mala intención, diciéndole a la chica que se calmara y preguntándole quién era en lugar de preguntarles a ellos mismos. La preguntaron a la chica si se había perdido y si no sabía a dónde iba, diciéndole que el parque estaba cerrado debido a una brecha en un búnker hace unos años, y era peligroso para los pobres quedarse rondando el lugar debido al riesgo de que salieran monstruos del mismo por la energía residual. Pero si esto era así, la chica se preguntaba qué hacían allí los hombres. Aún así, la pareja no estaba preparada para responder a nada, preguntando a Zoe si era forastera y si debían llevarla fuera del parque y a su casa. Pero la chica comenzó a retroceder mientras los hombres se acercaban a ella, diciéndoles que todo estaba bien porque recordaba el camino y podía marcharse sola. Pero de repente, para su sorpresa, un hombre se acercó a ella y le golpeó la cabeza con un bate de béisbol, dándole una conmoción cerebral al caer. Aprendemos que los tres individuos eran un grupo de matones que atacaron a la mujer, creyendo que deberían extorsionarla y hacerle cosas terribles. El hombre con el bate comenzó a discutir, argumentando que, como él era quien se llevó a la chica, ella era suya para reclamar. Pero los otros dos le hicieron darse cuenta de que la había golpeado tan fuerte que había muerto. Mientras empezaban a enojarse entre ellos, decidiendo quién recibiría una mayor parte. Así, empezó a despertar, preguntándose qué le había pasado a ella. Los tres hombres estaban atónitos al ver que alguien había podido mantenerse en pie, incluso después de haber recibido un golpe tan fuerte en la cabeza. Incluso cuando ella era adulta, seguía siendo un niño por dentro, preguntándose por qué el tío la había golpeado cuando ella no había hecho nada malo para ellos. La chica estaba claramente con una expresión de shock, mientras que los hombres empezaban a reírse, porque si ella estaba viva, entonces deberían recibir aún más dinero. El hombre con la bolsa estaba atónito, encontrando extraño que estuviera viva después de recibir un golpe tan fuerte. Los otros hombres comenzaron a regañarle al agresor, diciéndole que al menos debía cumplir su tarea correctamente sin causar problemas. Pero la chica, por otro lado, simplemente se preguntaba por qué la habían golpeado un desconocido. Después de un breve intercambio de ideas, el trío decidió que, siendo que la chica estaba viva, en realidad era mejor, ya que podrían obtener aún más dinero. Pero al comenzar a dirigirse hacia ella, le ordenó que no se acercaran, y si lo hacían, ella les dispararía. La chica extendió su mano, mientras los tres comenzaron a reír, preguntándose qué le pasaba. Uno de ellos pensó que la chica debía ser de un hospital psiquiátrico. Pero así lo recordaba, la hechicera que le había dado un libro mágico, enseñándole algunos hechizos de protección, y la magia que habían aprendido aquel día se llamaba arquero. Al escuchar el nombre de la arquería, la chica se asustó, pero la hada le aseguró que no había necesidad de temer en absoluto, ya que las flechas que saldrían de su mano no harían daño a nadie, y no morirían, sino que, en cambio, el enemigo quedaría petrificado por un solo movimiento. Así que la chica pensó que no iba a infligir ningún daño letal y usó su magia para disparar la flecha hacia el trío.
Pero para su sorpresa, salpicó mucha sangre por todas partes, manchando su uniforme, mientras que el hombre que estaba más cerca de la chica tenía una expresión de profunda conmoción, que no se movía en absoluto. La chica comenzó a recordar las palabras del hombre de las gafas que me dijo que mi habilidad cambiaría con su regreso, y aun cuando ella había utilizado un ataque completamente inofensivo, el hombre se había dividido en dos con un agujero enorme en su estómago. La chica no podía entender lo que estaba pasando mientras el matón se desplomaba sobre el suelo, destrozado en dos mitades y con su cuerpo completamente devastado. La escena vuelve a unos pocos horas antes, donde vemos que Zen estaba preguntándose por qué la gente se congregaba alrededor, y vio a su padre. Y entonces lo que vio lo sacudió hasta lo más profundo, porque era el mismo tipo que tenía el teléfono puesto en la cabeza. El padre de Zen estaba llevando su cuerpo sin vida, y Zen inmediatamente se dio cuenta de que acababa de ver al tipo en la plataforma de streaming de video, y ahora estaba muerto. Pero de repente, el padre del chico lo notó y le pidió que esperara hasta que todo estuviera aclarado. La furgoneta de emergencia llegó y recogió el cuerpo del fallecido, mientras que el hombre se dirigía a su hijo, preguntándole por qué estaba allí y por qué había dejado a su hermana atrás. Pero Zen simplemente le dijo a su padre que quería dar un paseo corto. El hombre se dio cuenta inmediatamente de que era la primera vez que Zen veía un cadáver real. Y mientras el chico accedía, el hombre comenzó a explicar que 4 de cada 10 personas fallecían siendo cazadores. Y era la tasa de mortalidad del último año en la industria de la caza, y 2 de cada 10 sufrían lesiones graves. Y quizás alguien incluso sufriera de TEPT y dejase de ser cazador para toda la vida. Y estas condiciones no eran ninguna excepción, ya fuera el cazador novato o veterano, y este era el tipo de mundo en el que vivía el padre de Zen. Y quería saber si Zen era lo suficientemente confiado para sobrevivir en el mismo mundo despiadado. Zen quería decir que sí, pero después de pronunciar solo una palabra, su boca se detuvo y se dio cuenta de que era el límite de su determinación. El padre de Zen no estaba enojado, le daba palmadas en la espalda y le decía que no se hiciera tan triste, porque incluso si tenía tanta determinación, era realmente valiente de su parte. La escena cambia a la misma noche en la que Zen regresó al hospital después de un largo paseo, dándose cuenta de que siempre había sido así. Y, al carecer de cualquier habilidad, rechazaba la dura realidad de convertirse en un cazador para llamar la atención de su padre. Incluso cuando, en lo más profundo de su interior, sabía que no podía hacerlo, y ahora que había notado la verdadera cosa de primera mano, ni siquiera sabía lo que quería hacer, si algo como convertirse en cazador era algo imposible para él. Pero de repente, mientras Zen observaba los cielos, notó a alguien con un aura rosa a su alrededor. Mientras volaba fuera del hospital, Zen se dio cuenta inmediatamente de que la mujer era su hermana y se preguntaba qué estaba pasando. Zen notó todas las manchas de sangre en su ropa y se preguntaba si estaba siendo herida. Pero justo en ese momento, la cara de la chica reveló que estaba temblando de miedo, mientras también recordaba las palabras del hombre, que le decía que las habilidades de su regreso eran peligrosas. Ella vio a Zen de pie cerca de ella. Él le susurró, diciéndole que no se acercara. Y fue entonces cuando Zen vio el rostro entero de la chica, que estaba llorando con verdadera intensidad mientras le gritaba sin cesar que no se acercara, porque había perdido el control por completo. Pero antes de que Zen pudiera siquiera pensar en algo, otra oleada de energía lo cegó, y todo el ala del hospital se sacudió con temblores. Después de un rato, lentamente pero con seguridad, Zen abrió los ojos y, al no poder ver nada, solo pudo oír a alguien diciendo que una entidad peligrosa flotaba fuera del hospital. Era el sistema de emergencia del hospital, que informaba a todos que una persona sospechosa estaba causando disturbios fuera del edificio. Y apenas Zen abrió los ojos, notó que su cabeza estaba hecha añicos debido a que se había golpeado contra un árbol enorme. Vio que la señora seguía flotando, incapaz de comprender qué debía hacer para detener la perturbación que estaba causando, mientras el hospital le indicaba a todos que no salieran. Zen le preguntó a la chica si no podía controlarlo. Quería que Zoe lo detuviera inmediatamente, pero ahora ella no sabía qué hacer. Empezó a gritar, diciéndole a su hermano que no quería matar a nadie. Pero aún así, cuanto más intentaba detenerlo, más se extendía el poder y atacaba a todos. El anuncio informaba a todos que habían llamado a la policía y que querían que todos los demás permanecieran tranquilos dentro del edificio. Pero Zen se dio cuenta de que Zoe estaba utilizando indiscriminadamente sus habilidades en la calle, lo que constituía un delito capaz de provocar una ejecución inmediata a simple vista. Sabía que si no hacía nada, entonces su hermana estaría muerta. Pero no sabía qué hacer. Al principio pensó que debía alertar a su padre.
pero luego pensó que la policía era más rápida que él. Pero una horrible realización lo golpeó cuando se dio cuenta de que él era el más cercano a su hermana. Y si él puede hacer algo, ella puede ser salvada. Sen comenzó a observar sus manos, preguntándose si siquiera podría hacerlo con tal resolución tan débil. Sabía que no podía derrotar a su hermana. Y por un momento, deseó huir, pensando que no era su culpa. Pero cuando se giró, vio a su pequeño yo del pasado, quien siempre admiraba lo que hacían los cazadores y quería hacerlo, sin importar qué. Sen estaba teniendo una revelación en una situación de vida o muerte, mientras que la niña empezaba a odiar todo lo que estaba haciendo ahora porque no quería hacer eso. Pero aún así, estaba fuera de su control y estaba causando más destrucción. Pero de repente un grito llegó a sus oídos y se dio cuenta de que era Sen quien le preguntaba si podía oírlo. Incluso cuando Sen estaba siendo impactado repetidamente por las habilidades de arquera de la dama, seguía corriendo hacia su hermana y diciéndole que se arreglara. Sen no podía comprender cómo, incluso cuando tenía miedo, seguía pasando por este infierno. Incluso cuando no quería arriesgar su vida para salvar a otros. Pero simplemente porque el cazador lo hace, él también quería hacerlo, e incluso cuando estaba herido. Le dijo a su hermana que no se dejara llevar por la confusión, diciéndole que a veces las habilidades se desbocan por la confusión, y que si se calmaba, las cosas definitivamente estarían bien. Por otro lado, Zoe se preguntaba de repente por qué su hermano, tan aterrador, iba tan lejos por ella, ya que, según ella, ya no era humana y era igual a una monstruosidad. La escena vuelve a la tierra de fantasía, donde Zoe estaba de pie con la hada que la guiaba, tomando la mano de la niña, diciéndole que ella era la heroína que había salvado su mundo, y que no debía tener miedo de nada. Pero Zoe le contó a la hada que en el mundo humano, ella era solo adulta físicamente y no tenía amigos, y ahora también era considerada peligrosa y se la iba a ejecutar porque había matado a alguien, y debido a eso, todos la odiaban. Pero la hada simplemente la tranquilizó, diciéndole que no era verdad, porque al menos nunca había visto a alguien arriesgar su vida para salvar a la persona que odiaba. Tan pronto como Zoe abrió los ojos, vio que Sen estaba tratando de salvar a su hermana con todas sus fuerzas, invocando las cadenas que lo ataban y agarrando las manos de la chica. El hada le dijo que volviera al lugar donde debía estar para que el chico encontrara a alguien en quien confiar. Después de un tiempo, vemos que Sen finalmente pudo salvar a su hermana después de resultar gravemente herido, y varios vehículos policiales estaban parpadeando sus luces sobre él. A medida que nos acercábamos a los hermanos, vimos que la chica estaba llorando profusamente, pero Sen simplemente la abrazaba con calma, finalmente dándose cuenta de que podía hacerlo y que finalmente podía convertirse en cazador. Porque ahora, tenía la determinación. Mientras la policía comenzaba a acercarse a ellos, dos personas de un coche separado salieron, y el hombre le preguntó a la señora de las gafas si había visto al chico y sus poderes justo ahora, pero la señora permanecía calmada al decirle que no había notado nada. Después de que ese incidente terminó, fue finalmente resuelto por la policía, y todo se reportó como una pequeña altercación que ni siquiera apareció en las noticias, y se convirtió en una historia aún más pequeña que esa. Pero, por otro lado, Zoe ahora se encontraba bajo una seguridad muy estricta, casi como una cárcel, y un hombre salió, diciéndole que era hora de su visita. Mientras 3 personas la acompañaban a la sala de visitas, recordó que, tras recuperar la conciencia, su madre estaba llorando tanto que realmente se sentía culpable. Se preguntaba qué debía decirle, pero al llegar a la sala, vio que era su padre en lugar de su madre. Así que se sentó, incapaz de comprender lo que ella debía decir. Antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, su padre le dijo que estaba allí para salirla del lío. La chica estaba un poco confundida, pero su padre le preguntó si recordaba a la mujer que su madre había traído el otro día. Era la misma mujer que bajó del coche, y el padre explicó que la mujer era una usuaria de habilidades que había contratado porque leía memorias. Y después de leer las memorias de Zoe, todos sabían que las personas la atacaron primero, y ella usó la fuerza solo para defenderse, y no pudo controlarla. Y por ley, fue una reacción extremadamente justificada, así que no puede ser perseguida por ello. Palabras tan pesadas no lograron penetrar la mente de una niña tan pequeña, y su padre la simplificó, diciéndole que estaba siendo liberada porque no había hecho nada malo. Pero la niña no estaba dispuesta a creerlo, diciéndole a su padre que ya sabía que alguien había muerto a causa de ella. Pero el hombre dejó de mirar a su hija, diciéndole que la persona que había disparado no había muerto. La niña se sorprendió, preguntándose cómo era posible.
Y el hombre acababa de explicar que hay muchos usuarios con habilidades que pueden tratar heridas de esa gravedad y debería estar bien ahora mismo después de recibir suficiente tratamiento. Así que Zoe no mató a nadie ese día. Esto hizo que la chica se sonrojara mientras ella finalmente se sentía aliviada, llorando mucho, pensando que no había matado a nadie. Pero el hombre estaba nervioso, pensando en algo. Al cambiar la escena, vemos que salió al mismo lector de mente que le preguntó si había terminado de hablar. Después de la confirmación, la dama le dijo que no podían cubrir los daños al hospital y que tendría que pagar una multa en cierta medida. Pero fue un alivio para el hombre que solo terminara con eso, y la señora era la responsable de ello. El hombre la agradeció, pero ella le pidió al hombre que no lo mencionara, ya que todos estaban endeudados con el Hunter of Hunters, pues él había salvado sus vidas en algún momento. Pero la dama se preguntaba si Zoe estaría bien, porque ella descubriría la verdad, un día, de que la persona que atacó en realidad había muerto y no era recuperable en absoluto. Ni siquiera el hombre se sentía feliz después de haber mentido a su propia hija, pero simplemente esperaba que, hasta que ella realmente conozca la verdadera historia, estaría más mentalmente estable. Mientras la joven se dirigía a su cámara para realizar formalidades, la señora le entregó a su padre un sobre, instándole a revisarlo. Era un documento para su hija y el contenido lo enfureció al hombre, quien se preguntaba quién le había enviado semejante cosa tan patética. A medida que la escena cambia, vemos al otro hombre del coche, que llevaba auriculares y comía algunos bocadillos, mientras observaba a Zen, que entrenaba con todas sus fuerzas, y su resolución volvía a despertarse al comenzar a usar sus cadenas para agarrar y aplastar varias latas de refresco. Pero cuando el chico falló, el hombre a su lado simplemente se echó a reír. Zen estaba empezando a irritarse, preguntándole a Instructor Lee quién era ese tipo. Pero incluso Lee no tenía ni idea, porque incluso después de que le hubieran cancelado su ticket diario, había estado haciendo eso todo el día en lugar de entrenar y simplemente comiendo bocadillos. Al escuchar eso, el hombre les dijo a Lee y Zen que no se preocuparan por él y que hicieran lo que necesitaban hacer. El hombre se preguntaba si el bajo rendimiento de Zen se debía a que estuviera comiendo bocadillos, y Zen estuvo de acuerdo con una sonrisa avergonzada. Pero entonces el hombre se volvió serio, preguntándole a Zen si iba a hacer esa excusa en un escenario de combate real, porque incluso las variables mortales están destinadas a ocurrir en el dungeon. Y si solo se molesta con algunos ruidos de raspaduras y gorjeos, entonces simplemente carece de entrenamiento y no puede hacer su trabajo correctamente. Escuchando la familiaridad en su voz, Zen se preguntó si el hombre lo conocía. Ahora, Zen sentía la necesidad de discutir con él, diciéndole que ni siquiera sabía cuánto había entrenado para llegar a este nivel. Pero antes de que Zen pudiera terminar su frase, el hombre ya le decía que obtenía todo lo que Zen estaba haciendo y hasta reconocía las habilidades físicas del chico y su sentido, pero la ineptitud de Zen era terrible y necesitaba trabajar en eso. Por otro lado, Zen estaba atónito, preguntándose cómo el hombre había podido acercarse tan rápido detrás de él sin que él se diera cuenta hasta que habló. El hombre continuó explicando que Zen podía crear las cadenas de atadura con su energía, y por eso no tenía otra opción que seguir consumiendo energía para manipularlas. Sin embargo, estaba utilizando demasiada fuerza en cada una de sus acciones, lo que también estaba agotando su energía, y por eso sus cadenas no eran en absoluto precisas. Todos los profesionales de la industria cazadora no utilizan tanta potencia para manipular sus habilidades, y el hombre decidió mostrarle a Zen lo que quería decir con eso. Sacó varios bocadillos crujientes e infundió energía en ellos, lanzándolos hacia las latas y derribándolas todas con un solo golpe. Zen quedó hipnotizado por esta demostración de poder, mientras el hombre le preguntaba si había entendido la idea principal. Lee quedó atónito porque, incluso siendo un cazador experimentado, nunca había visto nada igual, y para Zen era una habilidad increíble, ya que los bocadillos estaban intactos y ni siquiera se habían arrugado. Lee se preguntaba quién era el tipo, pero continuaba explicando que Zen ni siquiera sabía sobre su verdadero poder. El hombre sacó un pergamino de su bolsillo y le dijo a Zen que era una herramienta que invocaba a los retornantes. Quería que Zen acercara sus cadenas al pergamino para que pudiera probar algo, y en cuanto Zen intentó tocar el pergamino con sus cadenas, este comenzó a brillar con un tenue color esmeralda, y finalmente, el hombre se alegró de que su hipótesis fuera correcta, y le preguntó al chico si recordaba lo que había sucedido en el hospital anoche. El hombre explicó que lo vio de primera mano, que en el momento en que las cadenas de Chen tocaron a su hermana, éstas extinguieron sus poderes. En otras palabras, esto significaba que Zen poseía un poder sin precedentes que podía sellar el retorno de sus habilidades, por fuertes que fueran, y que era el verdadero poder que Zen poseía.
Y debido a esta razón, simplemente balancearse sin rumbo fijo no cuenta como un esfuerzo real, y conocer el enfoque correcto y comprender su potencial es lo que realmente define el esfuerzo. Zen detuvo de oírlo a mitad de frase, preguntándose quién era exactamente, y el hombre se presentó como Young, quien era tanto un cazador como profesor en la Academia de Habilidades Especiales de Sungan, Hunter Academy, y ese día estaba allí en el gimnasio para reclutar a Zen mismo. Al principio, el chico no pudo creerlo, diciéndole que ya había realizado el examen y había suspendido. Pero Young le dijo que no se preocupara, ya que tenía la autoridad para recomendar estudiantes para la admisión, y para él, la capacidad de Zen era suficiente para aprobar. Y ahora, solo dependía de él tomar la decisión. Young quería una respuesta definitiva de Zen, preguntándole si se unía o no, y al escuchar esto, el chico comenzó a llorar porque definitivamente quería ir a la Academia Cazador. Al escuchar esa respuesta, el hombre se sintió satisfecho, comenzando a sonreír y entregándole a Zen un documento repleto de papeles importantes, dándole la bienvenida a la Academia Cazador. Pero de repente, un objeto con forma de disco se dirigió hacia Young, y él inmediatamente lo percibió, cortando el papel por la mitad con su propio documento. Zen se giró, preguntándose qué era, y vio que su padre estaba furioso, exigiendo a Young que explicara lo que estaba tramando. Pero el hombre simplemente le dijo al padre de Chen que debía ser su turno de comenzar. Tanto Young como Zen estaban emitiendo una gran cantidad de energía, mientras que el padre quería que el hombre se explicara, preguntándole sobre qué tipo de truco absurdo era. Por otro lado, Zen quedó atónito al ver a su padre tan furioso, y, por su protección, Young también había comenzado a aumentar su aura, diciéndole a Zen que hacía mucho tiempo que no se veían. El hombre estaba de humor sarcástico, diciéndole a Zen que le salían aún más arrugas cada vez que lo veía después de un tiempo. Karo Shen estaba serio, diciendo a Young que no cambiara de tema y que le contara inmediatamente sobre lo que estaba tramando. Zen, por otro lado, simplemente los observaba a ambos, preguntándose si se conocían de antes. Mientras tanto, el hombre le había informado a su padre que había enviado 2 cartas de recomendación, pertenecientes a Zoe, quien era una estudiante de intercambio con una habilidad comparable a la de un rango S, y Zen, quien poseía una habilidad sin precedentes para sellar a cualquier estudiante de intercambio. Pero Zen no estaba dispuesto a escuchar nada, negando rotundamente a Young, ya que Zoe era prácticamente una estudiante de primaria y no podía adaptarse a un instituto como ese. Esto también afectó a Young, quien comenzó a gritar, diciéndole que no había tiempo para que la chica se adaptara, ya que su poder estaba fuera de control y volvería a estallar, y debido a su incapacidad para controlar sus poderes, era una bomba de tiempo en ese momento, y necesitaba aprender correctamente en una escuela con expertos si quería detener esa bomba. Pero el padre no estaba preparado, diciéndole a Young que era más que suficiente para entrenarla. Para Young, Zen simplemente estaba siendo testarudo y con una visión limitada, mientras que el hombre comenzaba a mirar a Zen, diciéndole que su hijo no tenía absolutamente ningún talento y que Zen mismo debía haber sabido esto, ya que, según su padre, la única consecuencia al final de una determinación imprudente era la muerte. El miedo dentro de la mente de Zen se despertó una vez más, mientras comenzaba a cuestionar su resolución y decisión. Pero de repente, Young interrumpió, afirmando a Zen que estaba equivocado, pues el poder que poseía Zen había sido visto por Young con sus propios ojos. El hombre le dijo a su padre que el chico tenía más valor que incluso los adultos, porque prácticamente se lanzó a salvar a su hermana, y poseía el coraje que requiere un cazador. Pero el padre no estaba dispuesto a rendirse, diciéndole a Young que no se trataba de valentía, sino más bien de imprudencia y audacia. El padre quería preguntarle a Zen si sabía exactamente qué habilidades poseía su hermana, y si estaba completamente seguro de cómo la iba a someter cuando se lanzara contra ella, pero Zen estaba abrumado por tantas preguntas, sabiendo únicamente que, sin su ayuda, su hermana habría muerto. Según su padre, eso simplemente era él enfocándose en el resultado, y simplemente tenía la habilidad de detenerla por casualidad. Así que funcionó cuando ella fue empujada por esa revelación, mientras su padre continuaba preguntándole si seguiría apostando por su suerte cada vez que luchaba, porque esa era la estrategia perfecta para terminar muerto en lugar de convertirse en cazador. El hombre continuó diciendo que el joven simplemente lo estaba guiando, porque no sabe nada, y obtener una recomendación no le daría a Zen ningún tipo de trato especial, e incluso si va a la academia, simplemente será dejado atrás y aplastado por la competencia. Esto ofendió a Young, quien le dijo al hombre que su escuela nutre a los estudiantes que lo recomendaron y el decano no iba a escuchar una mala palabra al respecto. Karo Shen ni siquiera se preocupó, instándole a Young a que le dirigiera saludos al decano también.
Por otro lado, Zen estaba completamente en blanco en su mente mientras solo pensaba en una cosa: ¿por qué su padre no podía simplemente decir que había hecho un buen trabajo, aunque fuera una vez? Incluso si hubiera dicho algo tan obvio, Zen tendría mucha confianza en este momento. Pero se preguntaba por qué nadie lo estaba apoyando. Se estaba poniendo cada vez más enfadado con cada segundo que pasaba. Pero de repente, le agarró la mano de Zen, felicitándolo por haber sido reconocido por un profesor, diciéndole que ahora estaba mucho más cerca de su sueño de lo que se da cuenta. Pero Zen pensó que todo era inútil si no iba a la academia. Claro, le interrumpió a su estudiante, diciéndole que no se lo pensara demasiado y que siguiera el camino que él creía que era correcto. Porque el hombre también confía en su estudiante, independientemente del camino que éste eligiera. Confío en Zen desde el pasado y lo he reconocido como un verdadero luchador. Según su profesor, no necesitaba el reconocimiento de nadie más, especialmente si esa persona no lo conocía, y al escuchar eso, Zen comenzó a observar a Lee, dándose cuenta de por qué Zen estaba tan obsesionado con ser cazador. Zen comenzó a sumirse en su intención asesina, al mismo tiempo que se daba cuenta de que Lee era quien le había brindado la esperanza de convertirse en cazador. Incluso cuando Lee era cazador él mismo, no pudo superar esa aura mortal. Pero de repente, Zen golpeó a su propio rostro y sorprendió a su profesor y a su padre, al agradecerle a su profesor por haberlo sacado de su error, ya que al principio, quería ser exactamente como su padre, deseando ser reconocido y demostrarle que quería ganar. Pero estas eran solo cosas patéticas, que no tenían ningún valor real. Pero el día en que salvó a su hermana en el hospital, supo que era diferente, y en ese momento, supo que no era en absoluto patético. Y finalmente, está listo, y seguramente se convertirá en un cazador, e incluso luchará contra su padre por ello, si tuviera que hacerlo. Zen quedó atónito ante la determinación de su hijo, diciéndole que quizás las palabras no fueran suficientes para que lo entendiera en un momento. Zen pensó que realmente iba a recibir una buena paliza, como la que todos recibimos en la crianza asiática, pero esto no es Asia sobre la que estamos hablando. El padre de Zen accedió, instándole a intentarlo y descubrirlo por sí mismo. Por un momento, el chico se sorprendió, pero su padre le aconsejó que no se hiciera ilusiones, porque una vez llegara a la academia de cazadores, se daría cuenta él mismo de que el camino que había elegido no estaba destinado a ser recorrido. Para que Zen continuara persiguiendo su sueño, Zen tenía dos condiciones: la primera, que Zen ingresara al consejo estudiantil, y si no podía lograrlo en un año, eso significaría que no era lo suficientemente capaz, y entonces el padre lo arrastraría a casa solo. Young quedó atónito ante esta situación, diciéndole al hombre que era algo complicado. Pero Zen le instó a no hablar por el momento si quería vivir. La segunda condición del padre de Zen era que el chico protegiera a su hermana, sin importar qué, ya que sus poderes eran inestables, y aunque el hombre no estaba demasiado complacido con esto, tendría que enviarla a la academia con su hijo en lugar de él mismo. Ahora, Zen tendrá que asegurarse de que le vaya bien en la escuela, y si Zen fracasara en esta tarea también, sin duda sería llamado a casa. Finalmente, el padre quiso saber de su hijo si podía hacerlo, y Zen, con una resolución brillante en sus ojos, estuvo de acuerdo. Después de que esta conversación terminara, el hombre abandonó el collar del niño y comenzó a alejarse, mientras que los tres se preguntaban cómo el hombre había cambiado de parecer. Incluso el maestro pensaba que iba a ser asesinado por el hombre, pero esto no ocurrió. A medida que la escena cambia, vemos que Zen en realidad estaba trabajando en la calle mientras Young lo llamaba, gritándole y diciéndole que se había excedido al sugerirle a Zen que se uniera al consejo estudiantil, ya que los miembros del consejo estudiantil eran todos estudiantes de honor de primer nivel, y de ninguna manera un jugador de rango F como Zen podría gestionar eso. Además, él sería solo un estudiante de primer año, mientras que los miembros del consejo estudiantil eran en realidad de tercero o cuarto año. Pero Zen no le dio importancia, diciéndole a Young que si hubiera mencionado convertirse en cazador ante él, al menos podría haber hecho eso para demostrar su determinación. Según Young, Zen tenía demasiadas expectativas sobre su hijo, al igual que un padre asiático. Pero al escuchar eso, el hombre gritó a Young, se giró y le dijo que nunca había querido arrastrar a su propio hijo por el camino salvaje de convertirse en cazador. Pero ahora que sabe que Zen simplemente quería ser como su padre, terminó arrastrándolo a esto, incluso cuando no quería. A medida que la escena cambiaba, era la noche, y así finalmente recibió su carta de admisión a la Academia de los Cazadores, y finalmente, febrero, que era un mes lleno de expectativas, llegaba a su fin. Vemos que Zen estaba entrenando aún más sus poderes y estaba listo para afrontar sus nuevos desafíos.
Y finalmente, llegó marzo, que trajo consigo un cierto cambio. Vemos que tanto Zen como Zoe estaban de pie frente a un puerto donde se encontraba el buque de pasajeros de la Academia Cazador, y finalmente, zarparon hacia su nueva vida. Al cambiar la escena, llegamos a un espacio extraño y onírico donde alguien le preguntaba a su madre si estaba mintiendo, porque todavía había gente presente allí. Y de repente, una especie de portal se abrió, y el chico se dio cuenta de que era un cazador quien había venido a salvarlo. De repente, su mamá comenzó a gritar, diciéndole al chico que los cazadores no debían comportarse así, y con ese ruido de gritos, el sueño se rompió y vimos que uno de los chicos se despertó empapado de sudor, preguntándose qué había pasado. Era una escena dentro de la habitación del dormitorio donde el chico de cabello blanco abrió los ojos, y uno de los otros estudiantes le preguntó si estaba bien, porque estaba gruñendo en su sueño. El chico de las gafas se preguntó si el chico de cabello blanco estaba mareado por el mar, pero el chico le dijo que simplemente tenía un mal hábito de sueño. El chico de las gafas le contó a otro que, dado que era la primera vez que veía su rostro, entonces el chico de cabello blanco debía ser un nuevo estudiante. Seo se presentó como estudiante de segundo año, y el chico de cabello blanco se identificó como Sobin, quien acababa de ser admitido en la academia. Ambos estrecharon las manos y decidieron cuidarse mutuamente, mientras el barco se dirigía hacia la Academia del Cazador. Al cambiar la escena, llegamos a Zen y Zoe, quienes estaban revisando el interior de su bolsa, la chica preguntándose por qué había tantos cuchillos y objetos extraños allí. Zen le contó a su hermana que había tomado algunas herramientas útiles del cajón de su padre para que pudieran usar cosas bastante eficientes. Pero la chica seguía siendo una niña, pensando que su padre se enfadaría y querría recuperarlas. Pero Zen le dijo que no se preocupara en absoluto. Pero de repente, la chica comenzó a mirar por la ventana y quería salir para echar un vistazo. Zen estaba nervioso, dándose cuenta de que quizás se perdería y que deberían ir juntos. Pero la chica le dijo que era la habitación 105, y que no lo olvidaría. Zen aún no estaba listo para rendirse, diciéndole que se callara porque podría haber una persona extraña que le hiciera daño. Pero al escuchar eso, la chica le dijo que si algo así pasaba, entonces ella llamaría a su hermano. Para Zen, era realmente como criar a un hijo propio. Pero él aún sabía que lo que ambos hicieran a partir de ahora realmente moldearía sus carreras. Y era realmente importante. La escena vuelve a situarse en la cubierta donde vemos a otra persona que disfrutaba de la brisa mientras los pájaros volaban a su alrededor. Pensó que el nuevo curso escolar sería una serie de nuevos encuentros y que, si hacía amistad con estudiantes capaces y ricos, su vida escolar se volvería mucho más fácil, y todos esos estudiantes acabarían convirtiéndose en conexiones útiles, pero solo un novato pensaría así. Los dos hombres de antes se preguntaban lo que el tercero estaba intentando decir y volvía la cabeza una vez más, informando a ambos que acercarse a nuevos estudiantes era una buena idea. Pero la próxima vez, deberían traer a una chica atractiva. Nos dimos cuenta de que este hombre extraño no era más que un mujeriego que buscaba una cita durante este semestre. Según él, ambos deberían encontrar sus propias citas también, porque de lo contrario, seguirían pareciéndose perdedores incluso cuando Seo estuviera en segundo año. Mientras tanto, los vasos presentaron a su amigo como Jin, y así de raro era realmente su amigo. Seo le dijo a Jin que simplemente debía encontrar a alguien por sí mismo en lugar de pedirle a otros que lo hicieran. Y Jin les dijo a ambos que había estado explorando todo este tiempo y no había podido encontrar a una belleza. Pero de repente, el chico vio a Zoe, que estaba haciendo que gaviotas comieran algunas cosas crujientes y sabrosas, pero como las aves no estaban comiendo, ella se preguntaba por qué la estaban evitando. Mientras Zoe tiraba frenéticamente un bocadillo, toda la bolsa comenzó a caer y Jin llegó para rescatarla, atrapando la bolsa y devolviéndosela a la niña. Por pura, inocente y buena educación, Zoe agradeció al chico por haber atrapado el paquete. Pero esto fue suficiente para que el chico pensara que se podía desarrollar algo más. Empezó a usar frases clichés, intentando impresionar a la chica, sin saber que mentalmente ella era solo un personaje secundario. Ninguna de las frases clichés le era conocida a Zoe, mientras se preguntaba si el hombre frente a ella era simplemente un excéntrico. Jin, por otro lado, no estaba dispuesto a rendirse, preguntándole a Zoe si era una nueva estudiante y si estaban en el mismo departamento. Sobin, por su parte, se preguntaba si todo estaba yendo bien para su nuevo amigo. Y aunque Seo no podía ver las cosas con claridad, estaba seguro de que si la chica no huía, entonces podría estar yendo mejor que la última vez. Pero al observar a la chica, Sobin se dio cuenta de que incluso cuando quería, ella no podía escapar.
Pero de repente, Sobin se sintió curioso, preguntando al hombre si Jin era realmente de segundo año. El chico llegó a saber que Jin había suspendido su curso y no solo él, probablemente había muchos más que habían suspendido la última tanda, y algunos de ellos incluso fueron expulsados y pagaron una importante cuota de matrícula para volver a inscribirse. Ambos se dieron cuenta de una cosa, que todos los estudiantes que estudiaban en la academia tenían mucho dinero, ya que con el certificado de graduación de la Academia Cazadores no tendrían que preocuparse por el empleo de por vida. Y había gente que simplemente iba por el título, para hacer dinero fácil. Sobin empezó a pensar que esas personas que solo querían dinero fácil no estaban hechas para el negocio de los cazadores, ya que siempre tenían que seguir un código real. Recordó al cazador que había venido a salvarlo con el mismo libro. Supongo que todos sabemos que el cazador era nada más ni menos que el padre de Zen. De repente, Seo notó que Jin se dirigía a algún lugar con la chica que había conocido y decidió que debían seguirlo. La escena vuelve a la habitación 105, donde Zen estaba leyendo algunos libros de curso mientras Oi llegaba con Jin, informándole a su hermano que una persona extraña lo estaba acosando. Al escuchar eso, Jin se sorprendió mientras Zen se enfurecía. La chica le dijo que Jin había querido preguntarle si ya tenía novio, y entonces él de repente comenzó a tocarla. Incluso cuando solo era un apretón de manos, la chica había olvidado la parte importante, y al escuchar eso, Zen se enfureció, echando al chico de la habitación y preparándose para reducir al hombre en pulpa. Pero Jin se disculpaba con Zen, diciéndole que podían hablar de esto. Pero al escuchar lo que su hermana tenía que decir, Zen no estaba listo para detenerse, diciéndole que el golpe era su única manera de comunicarse. Conociendo que la situación estaba fuera de control, Seo llegó hasta ellos y les ordenó que se detuvieran. Quería saber de Jin lo que estaba pasando, y entonces todo se desarrolló. Finalmente, Zen les contó a los tres todo sobre su hermana, y sabiendo que Soi era literalmente un niño, Seo hizo que Jin se disculpase con ella severamente, porque casi iba a terminar en la cárcel por eso. Pero Zen también se disculpaba con ellos porque empezó a golpear de repente. Seo se dio cuenta de que Zen tenía la misma edad que Sobin, y ambos se presentaron el uno al otro. Mientras comenzaban a caminar en grupo, Seo quería saber si Zen trabajaba en el departamento de cazadores, y cuando el chico accedió, Sayo le preguntó si tenía un cazador favorito. Incluso cuando no era algo particularmente significativo, Zen les dijo que, como su padre era cazador, había sido influenciado un poco. Al escuchar eso, Sobin de repente se detuvo porque Sayo le preguntó a Zen si conocía al cazador de cazadores. Y lo que aún más sorprendió a Sobin fue que su hijo estaba justo delante de ellos, diciéndoles que Zen era nada menos que su padre. Todos estaban atónitos, diciéndole a Zen que eran grandes admiradores de su padre. Pero Sobin no pudo decir nada, limitándose a observar el rostro del chico mientras también recordaba el rostro en sus recuerdos, incapaz de creer que Zen era el padre de su nuevo amigo. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.